Por supuesto, la centralidad informativa pasa por lo sucedido y lo que está sucediendo en Venezuela, pero ha habido en las últimas horas una novedad de enorme importancia a nivel geopolítico global y es la muerte de Ismail Haniyeh, el jefe político de la organización terrorista Hamas, muerto en Teherán en una operación atribuida a Israel. Israel no ha ni negado ni confirmado su autoría. Todo indica que fue una operación israelí que vuelve a demostrar, como tantas veces en la historia, que los grandes crímenes contra el pueblo judío y contra los israelíes no quedan impunes. No quedan impunes. ¿Quién es Ismail Haniyeh? Insisto, el jefe político de la organización terrorista Hamas, que ordenó el mayor pogrom judío en la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Quiero que veas cómo lo anunciaba, te diría que su jefe o su principal referente, que es el líder supremo de Irán, Ali Khamenei. Estaba en Irán porque había asumido ayer, martes, el nuevo presidente de Irán había ido como parte de lo que es el esquema de organizaciones terroristas financiadas por la República Islámica de Irán, y luego de asistir a la ceremonia, un misil cayó en el edificio en el que se encontraba junto a sus custodios. Y este es el mensaje de Khamenei. Tras el martirio del gran mujahidín Ismail Haniyeh, jefe del buró político del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina, es decir, Hamas, el imán Khamenei, es decir, el propio Ali Khamenei, líder supremo, expresó sus condolencias por el martirio de este valiente líder. Por supuesto, valiente líder, asesino de bebés y violador de mujeres. Y luego de eso, la amenaza, atención con esto, la amenaza del régimen iraní para Israel y para todo el mundo occidental. ¿Qué dijo después Khamenei? El régimen sionista, criminal y terrorista martirizó a nuestro querido huésped en nuestro territorio y nos causó dolor, pero también preparó el terreno para un severo castigo. Te doy algunos datos de Haniyeh para que sepamos el talante del personaje del que estamos hablando. Haniyeh, nacido en Gaza en tiempos en los cuales Gaza estaba ocupada por Egipto. Cuando era Egipto el que la ocupaba, parece que no había ningún problema y eso era democrático y respetaba los derechos de los gazatíes. Antes del 7 de octubre ni siquiera estaba ocupada por Israel porque Israel se había ido, pero resulta que sí, cuando el rival es Israel parece que era un problema. Lo cierto es que Haniyeh nace en esa Gaza, se convierte en una figura central del régimen y muy importante esto. En el año 2005, cuando se va Israel de la Franja de Gaza, y el grupo terrorista Hamas, del que él ya era un líder importante, hace un acuerdo con la Autoridad Nacional Palestina, sí, los mismos que España, Portugal y tantos otros países han reconocido en los últimos tiempos como la Autoridad Palestina Legítima, los que reciben con alfombra roja, ese mismo grupo que veíamos que había hecho un nuevo pacto con Hamas la semana pasada. Bueno, ese grupo había hecho también un pacto en el año 2006 con Hamas. Como fruto de ese pacto, Haniyeh quedó como primer ministro de Gaza, con justamente el apoyo, insisto, de la Autoridad Palestina. Luego sería desplazada la Autoridad Palestina tras una guerra civil entre Hamas y Fatah, el partido al que responde la Autoridad Nacional Palestina. Y durante 10 años estuvo al frente de Gaza hasta que en 2017 se fue a Qatar para liderar sobre todo las operaciones internacionales del grupo terrorista Hamas, dejando a Yahya Sinwar, el otro gran responsable de lo que pasó el 7 de octubre, a cargo de Hamas en Gaza, y de hecho solía vivir en hoteles 5 estrellas de Qatar. Quiero que veas la reacción de Ismail Haniyeh cuando las cadenas de televisión cataríes mostraban las masacres cometidas por Hamas el 7 de octubre pasado. Así reza y celebraba Haniyeh el horror. La muerte de niños, la muerte de civiles, las violaciones, las torturas. Pocas manos tan manchadas de sangre como la de Ismail Haniyeh, que, insisto, la noticia de esta madrugada es que lo mataron en un ataque quirúrgico realizado en Teherán.
Esto es antes o cuando se producía el 7 de octubre. Escuchá cómo se refería después a este horror en discursos que dio posteriormente. Mirá. فكان طوفان الأقصى هذا اليوم المجيد ليس فقط في تاريخ شعبنا بل بتاريخ الأمة بل بتاريخ الإنسانية جمعاء. هذا الانتصار الذي جرى في 7 أكتوبر يجب أن نمسك به ونبني عليه ونراكم عليه. ثم الأمر الثاني، هناك دعوة إلى التبرع بالمال، ونحن إخواني الكرام وأخواتي الكريمات لنطلق عليه الجهاد المالي. الأمة لا تتبرع، مش تبرعات، هذا مش موضوع إنساني وفقط، على أهميته وحاجة غزة لكل العون، ولكنه الجهاد بالمال. يجب أن نحيي هذا الفقه في الأمة، فقه الجهاد بالنفس والمال. Al mismo tiempo que decía que el 7 de octubre había sido uno de los días más gloriosos para la humanidad, vaya si hay que realmente amar la muerte y la sangre para decir que el 7 de octubre fue un día glorioso, luego hablaba de una yihad financiera, de la necesidad de Hamás de obtener todo el dinero posible de aquellos cómplices de Hamás en el resto del mundo que han decidido enviarle miles de millones de dólares a Gaza en los últimos años. Este hombre, el líder de la organización que realizó el ataque del 7 de octubre, murió en un ataque no reivindicado, pero que todo indica fue realizado por Israel, que ya había vengado a muchos de los que habían causado el holocausto. Fíjense lo que le pasó a Eichmann, entre otros jerarcas nazis, que había también vengado a los que asesinaron a 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Ahora empieza también a llevarse de a poquito a aquellos que causaron el horror del 7 de octubre. En este caso, el jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh.